Ok, vamos a conversar un poco de Cochrane, porque es muy relevante y cada vez más utilizado. Y vamos a mostrar un par de ejemplos de aplicaciones. Un poco para darles contexto. Hay situaciones que uno tiene datos de una variable, ¿ya? En un principio pensemos que es cobre, por ejemplo, ya imaginemos que es cobre, y que, no sé, de alguna manera tenemos otro análisis que puede ser algo que está relacionado al cobre, como un mapeo de una especie de mineral particular que es la que está aportando el cobre. Ya, y esa está muestreada, obviamente en las mismas ubicaciones, quizás está mapeada, pero también está mapeada en otros lugares que quizás no tengo análisis químico, pero sí tengo datos de cobre. Entonces, esta otra variable, que puede ser, no sé, por ejemplo, el porcentaje en peso de calcopirita, y que está en el mapeo, acá podemos tener, no sé, eh, 50 datos y acá podemos tener 5000 datos. Y si existe una relación, y que debería existir, ¿cierto? Entre lo que es calcopirita, el porcentaje en peso de calcopirita y la ley analítica de cobre, nos vamos a dar cuenta que hay una relación, ¿cierto? Y la idea es tratar de explotar esta relación entre la variable calcopirita, que está mucho más muestreada, y la variable cobre, que es importante, pero es más cara quizás hacer el análisis, etcétera. Esta situación pasa en distintas perspectivas. Esto es un ejemplo como análisis químico con un mapeo, pero a veces puede pasar con cosas como pruebas geometalúrgicas, donde uno tiene, no sé, mineralogía de ChemScan o de Tescan, o la tecnología que se esté usando en el minuto que vean este video, ¿no? Que obtiene una información de mineralogía con alta precisión, pero que es bastante caro. Y por otro lado, efectivamente uno tiene información de mapeo o otra fuente de información de la misma mineralogía, que quizá no es de tan alta precisión, pero es muy barata, y por otro lado es masiva. Y en este caso, la de acá era alta precisión, era cara, pero quizás era muy localizada, porque al ser cara se hacen pocos test. Lo mismo puede pasar con información de recuperación, de dureza, etcétera. Entonces, básicamente es cuando uno tiene variables que tienen cierta relación, ¿ya? Entre sí, y tienen, ojalá, diferenciales de muestreo. Y uno lo que trata de hacer es sacarle provecho a la variable que esté más muestreada para apoyar a la variable que está menos muestreada, etcétera. Vamos a ver ahora un poco cómo se deduce y de dónde viene. Entonces, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora en el curso, es una estimación univariable. Todo lo que voy a mostrar ahora va a ser pensando en un Kriging simple con media nula para todas las variables, solamente para simplificar y que ustedes se queden con la idea de qué es lo que está pasando. Entonces, ustedes se fijan acá, tenemos estas muestras que tenemos acá, de la muestra 1 hasta la muestra 5, y queremos estimar el valor de esta variable que se llama Z1, ¿ya? Y esta variable Z1 queremos hacer la estimación porque es bien simple, ustedes ya saben cómo se hace, ¿cierto? Va a ser una combinación lineal de los valores de Z1. Entonces la estimación de Z1 en este punto 0 es esa forma, ¿ya? Como le puse media cero, no aparece el 1 menos la suma de los pesos por m, ¿ya? Y para poder encontrar los pesos, básicamente buscamos las relaciones o las covarianzas entre la variable Z1 entre los sitios a estimar y las covarianzas de la variable Z1 entre la ubicación de los datos al sitio a estimar. Y eso nos deja, una vez que ya tenemos este sistema con las covarianzas, despejamos, simplemente invertimos y obtenemos los pesos, ¿cierto? Invertimos, multiplicamos por el vector del lado derecho. Vamos a pensar ahora que tenemos una segunda variable, una variable Z2, que la puse en verde, y lo que queremos hacer es ver si podemos construir un estimador, el cual ya no sea una combinación lineal solo de Z1, sino que también sea una combinación lineal de Z2. Quiero estimar la variable Z1, que es la azul, en la ubicación 0, pero ahora quiero ocupar la información que tengo de la variable 1 y de la variable 2. Si se dan cuenta, la variable 1 y la variable 2 existen en las mismas ubicaciones, por eso les puse el mismo índice i y que llegan al mismo dato n. Y vamos a ver que uno puede extender con esto y con la hipótesis correspondiente, vamos a llegar a un sistema que es el siguiente. Esta parte es análogo al sistema previo, que son las covarianzas entre la variable 1 y la variable 1 y consigo misma entre los datos.
esta parte del sistema nos muestra las covarianzas entre la variable 2 con la variable 2 entre los datos. Y esta nueva parte, que esto debe ser lo nuevo para ustedes en este minuto, son las covarianzas cruzadas. ¿Ya? Cruzadas se refiere a entre la variable 2 y la variable 1. Entre la variable 1 y la variable 2. Son simétricas. Y esto lo que contiene es la interrelación de la variable 1 con la variable 2 entre los sitios con datos conocidos. Y el set de peso, si se dan cuenta, claro, tiene un peso asociado como a los datos de la variable Z1, esto es lambda en azul, y otro set de peso asociado al lambda Z2. Entonces lo que uno resuelve es una especie de sistema extendido. Y el lado derecho, antiguamente lo que hacíamos con una variable era las covarianzas entre cada uno de los datos, entre la variable Z1 y la ubicación de los datos para Z1. Y lo que vamos a tener acá es que vamos a tener un lado derecho que tiene en la parte de arriba lo mismo que teníamos antes, y en esta las covarianzas cruzadas entre 1 y 2. Entonces, ese es un poco el sistema de Kriging. Se dan cuenta que es una extensión natural del Kriging al co-Kriging. De fondo ahora quiero una combinación lineal entre la variable 1 más la variable 2. Y para ello requiero construir un sistema que da cuenta de las covarianzas cruzadas entre la variable 1 y la variable 2, tanto en los sitios como en la relación con el lado derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que uno ahora se puede dar cuenta que esto no solamente tiene que ocurrir en el caso homotópico o donde todas las variables están muestras en el mismo lugar. Yo podría tener una tercera variable, la cual existe en otros puntos, o la misma variable 2 puede estar muestrada en algunos sectores, y otra variable que quizás es completamente disjunta a donde se muestre el otro. Y lo que voy a obtener va a ser algo de este estilo, que la variable a estimar, la variable 1 en el sitio, va a ser una combinación lineal de la primera variable, z1, que tiene n datos, la segunda variable, esto es un j, ¿ya? Que llega hasta m, y la tercera variable naranja, esta z3, que llega hasta p. ¿Ok? Y nuevamente el sistema ahora va a ser de este estilo. ¿Ya? Vamos a tener una matriz que va a tener dimensiones n más m más p. Va a ser de n más m más p por n más m más p en este lado. ¿Ok? En el caso del Kriging simple. Y vamos a tener lo mismo. Vamos a tener primero las covarianzas que son consigo misma con la misma variable. La variable 1 con la variable 1, la variable 2 con la variable 2, la variable 3. Y luego las covarianzas cruzadas que dan cuenta de la interrelación que existe entre los datos para distintas variables. Y el set de peso obviamente ahora son 3. Y vamos a tener en los lados derechos el vector de las covarianzas entre los sitios a estimar, entre los datos y el sitio a estimar, para las distintas configuraciones de información que existe. En fondo, este primer vector muestra todos los datos de la variable 1, ¿ok? El vector de la variable 1 con respecto al sitio a estimar, que es el morado, el 0, de la covarianza de la variable 1. Y este de acá muestra los cruzados, al fondo de todos los datos verdes, las covarianzas cruzadas entre la variable 2 y la variable 1 en el sitio estimar. Y estos todos los datos que están ahí en naranjo, que serían de la variable 3 con respecto al sitio estimar, y cruzado obviamente con la variable 1. Bueno, esta sería la estimación para Z1, pero ¿qué es lo que pasa si ahora yo quiero estimar Z2 en esta misma ubicación? Y acá hay algo muy interesante porque, de fondo, si se fijan, todas las covarianzas que tenemos entre los datos y el lado derecho son las covarianzas cruzadas entre la variable 1 y las otras variables. Cuando queremos estimar la variable 2, lo único que tenemos que hacer es modificar el lado derecho y modificarlas por las covarianzas entre la variable 2, que es la que queremos estimar, y la otra variable. Entonces, de ese modo, yo puedo generar un ahorro, a fondo, que uno estima todas las variables simultáneamente, o sea, no simultáneamente, pero requiero solamente una inversión de este sistema. Es un poco más costoso en tiempos de cómputo porque tengo que invertir un sistema más grande que en el caso del Kriging, pero vale la pena. Entonces, para el caso de la variable 3 análogo, voy a tener la 3 con el 1, 3, 2 y 3, 3. Y voy a tener un nuevo set de peso, pero ocupo la misma matriz del lado izquierdo. Ok, vamos a ver un ejemplo de dos variables.
Vamos a tener una variable que le vamos a llamar principal, ¿ok? Una variable principal, BP. No se preocupen de que tenga negativo, esto es una variable de esta forma, digamos, no se preocupen. Y tiene 200 datos. Y la variable secundaria tiene 2000 datos. Y tiene un histograma parecido, pero da lo mismo. La variable 1 y la variable 2 pueden tener un histograma así, la otra puede tener un histograma así. Da lo mismo la forma del histograma para efectos de Cokrigin, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que estábamos revisando covarianza entre los datos, pero cruzada entre la variable 1 y la variable 2? Lo que estamos viendo acá es la covarianza de la variable principal, que esto ya lo vimos, en fondo esto es la covarianza en el caso de una variable, ya, esto es como la covarianza del cobre. Acuérdense, se ve raro porque el Lisati, digamos, lo dibuja por los dos lados, pero no se preocupen, acuérdense lo que habíamos visto todo el rato, que teníamos gamma de H y por otro lado teníamos la covarianza. Entonces, lo que estamos viendo acá es esta covarianza, ¿ya? La covarianza de esto es C0, C110, ¿ya? Y esto es sigma cuadrado 1, 1, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en estas curvas que se ven hacia abajo. Son las covarianzas, ¿ya? La covarianza de la variable principal y la covarianza de la variable secundaria. ¿Qué es lo interesante? De fondo que esto parte en esta covarianza y va disminuyendo, y esto también va disminuyendo. Y lo que vemos acá, esta es la covarianza cruzada, ¿ya? Entre B sub P y B sub S. Y si ustedes se fijan, va disminuyendo con la distancia, pero implica que la relación es positiva, digamos, ¿ya? Si hubiera partido con un valor negativo, hubiera dicho que hay una relación negativa entre uno y otro. Ya, cuando veíamos una variable, vamos a pensarlo en la nueva correlación diferida, ¿ya? Veíamos la variable b sub p en x y la variable b sub p perdón, b sub p en x más h, ¿sí? Y nos dábamos cuenta que existía una nube de correlación diferida, ¿cierto? Para la variable b sub p. Y nos acordábamos que esta nube de correlación diferida mostraba si esto era distancia h, ¿ya? Que existía un punto acá en esta, puede ser el correlograma o la covarianza si quieren, ¿ya? Que nos habla de la interrelación entre B sub P y B sub P a cierta distancia. Obviamente hay un análogo que va a ser para la variable B sub S, ¿cierto? B sub S y B sub S en X más H también va a tener una nube de correlación diferida y quizás es distinta, ¿cierto? ¿Ya? Y en este mismo gráfico puede aparecer algo acá, digamos, puede aparecer como otra, otra curva. Esto va a ser ρ de h o c de h de b sub s, ¿ok? Y el punto es que uno puede hacer ahora la nueva correlación diferida, pero entre b sub p en x y b sub s en x más h, ¿ok? Y van a tener otra nube que va a representar el nivel de covariación espacial entre una variable y otra a cierta distancia. Y eso va a dar otra función de covarianza, ya en este caso cruzada, ¿cierto? Entre B sub P y B sub S para cierta distancia h. Y eso de fondo es la covarianza cruzada, o de donde sale este variograma cruzado o covarianza cruzada que mide la correlación de la variable b sub p con b sub s según distancia. ¿Ok? Entonces, el corazón de la relación está en este variograma cruzado o covarianza cruzada, cuyo primer punto, así, si uno tuviera datos homotópicos, ¿cierto? Donde existe la variable b1 y b2, donde existe la variable bs y existe la variable bp, digamos. Ups, ahí hay una p, ¿ya? Bp. Cuando tengo datos homotópicos, existe bs y bp en la misma ubicación. Si uno saca el scatter, obtiene cuánto sería la relación entre B sub P y B sub S a H. Bueno, eso es un poco la idea, para que tengan una sensación de dónde viene. Entonces, en este ejemplo, lo que estamos viendo acá es una estimación de una variable que estaba menos muestreada, que tenía 200 puntos. Y así luciría si uno hace un Kriging ordinario, ¿cierto? Donde no hay datos, tiende a interpolar mucho más, etcétera. Y vamos a ver qué pasa cuando le agrego una variable secundaria con cokriging
y veamos cómo cambia la imagen. ¿Ya? Si se dan cuenta en los mismos puntos, sigue siendo el valor del mismo dato el que está empujando, pero hay muchos cambios en muchos lugares, ¿cierto? Hay lugares que antes ni siquiera sabía que podía ser un valor alto y ahora sé que hay un valor alto ahí, o sectores que pueden ser más bajos, que no tenía idea de cuán bajos podían ser, y lo otro se ve una mayor definición o variabilidad en la estimación. Veamos por qué. Bueno, acá es lo mismo para mostrar un poco las diferencias, ¿cierto? Cuando se ocupan solo los datos de 216 muestras de la variable principal, entonces se pueden fijar acá que es un mapa suave, acá hay mucho más variabilidad, ¿cierto? Acá hay un sector que es alto que este otro no lo tiene. La geometría acá, no sé, son distintas, ¿ya? Se ve mucho más variable, esto se ve más variable. Si uno hace el histograma, esto uno vería algo así. Y en esta de acá quizás va a haber algo. ¿Y por qué pasa esto? Cuando uno tiene los datos originales, solo los originales, esto es lo máximo que yo puedo inferir. Pero si tengo esta variable secundaria, esta es la variable secundaria y tiene otra escala, si se fijan va entre menos 30 y 30, y la variable principal va entre menos 2 y 2. Esta variable está infinitamente más muestreada, tiene 2000 datos, tiene un orden de 10, de un orden de magnitud de diferencia en la cantidad de datos. Y recuerdan ese valor alto que aparecía acá, está relacionado que en la segunda variable me decía que tenía un valor alto también. Y como tiene una correlación positiva, el Cochrane tiende a generar un valor alto donde incluso no tiene valor alto en la variable principal. ¿Ok? Y lo mismo con todas las características que vimos. De fondo, ustedes pueden pasar de esta imagen a esta imagen si es que consideran variables secundarias que le entreguen mayor variabilidad y que le entreguen mayor definición, y etcétera. Y lo más interesante, y que muchas veces la gente se olvida, es que la incertidumbre que tengo en esta zona, en el caso del puro Cochrane, es mucho mayor que la incertidumbre que tengo en esa misma ubicación cuando ocupo la variable secundaria. Porque la variable secundaria opera como una suerte de muestreo extra de la variable primaria. Por lo tanto, no es solo que cambie el mapa y de que se vea más rico y que tenga más detalle, más variabilidad, sino que tiene que ver con que ahora tengo más confianza en el valor que estoy poniendo en este caso. Así que eso es un ejemplo sencillo pero ilustrativo de cómo funciona el Cochrane. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más, no, infinitamente más real, ¿ya? Bueno, esto acá hay un scatter entre dos variables. Una variable es magnesio, medido por ICP, digamos. Y tenemos acá una variable de proceso que es el SPI, que es el Sack Power Index, que se mide en minutos y que nos da una idea del nivel de energía que vamos a necesitar para el tema del molino Sack. Y se ve una relación bastante, un poco dispersa, pero que existe, digamos. Estamos hablando de un R, una correlación de 0.6 y un R cuadrado de 0.34. Esa relación, si yo la reviso en deriva, uno se va a dar cuenta que el SPI y el magnesio tienen una relación muy parecida. Entonces uno puede decir, ok, ¿cuántas muestras de SPI tengo o test de SPI tengo y cuántas muestras de magnesio tengo? En este caso, eran, no sé, 1000 pruebas de variabilidad y 10.000 o más incluso de ICP. ¿Ok? Y bueno, y esto estaba relacionado, se notaba inmediatamente que tenía que ver con la distancia a un porfio. Cuando estaba un porfio particular acá, estaba la roca caja, y cuando uno veía el SPI y el magnesio en su interior era más o menos bajo, y después cuando uno salía, lo que están viendo acá es la distancia a este límite, ¿ya? Están viendo la distancia 10, 30, 40, etcétera. Cómo cambia, ¿ya? Entonces cuando entramos en la roca caja, había un incremento de SPI, de dureza, como decirlo, y también un incremento en magnesio. Si uno veía un poco el perfil, pero con biotita, obtenía desde otra métrica, digamos. A lo mejor venía, no recuerdo si era de datos NIR o de información o qué tipo de información, pero claramente había una relación evidente entre lo que era magnesio, SPI y el estado de la biotita. Ok, bueno, esto es una muestra para que se den cuenta cómo se veía una roca con un magnesio 0,38 y esta 0,8. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si uno hace una estimación directa con solo las muestras de SPI, con los de proceso, digamos, de SPI, y le hacemos, como son datos bien espaciados, se puede hacer sin remoción de sondaje completo, sino que con muestra.
Y la correlación que se obtiene era de 0,69 y este nivel de dispersión. Y si uno luego lo realizaba, pero apoyándose en la variable magnesio, se van a dar cuenta que el incremento era como de 0,8. A una correlación de 0,8, había se ganaba precisión, etcétera. Entonces, lo que les quiero transmitir es que el Cochrane es una buena herramienta para poder incorporar relaciones entre variables que estén muestreadas de forma distinta. Y es interesante porque mejora el ajuste local si uno lo hace con el magnesio, gana cobertura. En el fondo, estas son lo que yo podría estimar solo con los datos de variabilidad, con los datos de SPI disponibles en este minuto. Y esto es como lo que puedo yo estimar con SPI más magnesio. Entonces, de fondo, ¿qué es lo importante entender? Bueno, que primero el Cochrane puede tomar en cuenta las relaciones entre las variables. Ahora, cuando tengo variables que tienen una correlación de 1, no vale mucho la pena. Y cuando tengo una variable que tiene una correlación 0, ¿ya? Tampoco vale mucho la pena, ¿cierto? Entonces hay un punto intermedio donde están entre 0,3, yo diría, hasta 0,9, que es súper útil. ¿Ya? Y por otro lado, cuando tengo el caso homotópico, también no es tan interesante como cuando tengo el caso heterotópico. Entonces, de fondo, si uno hace un cuadrante de donde es más interesante, aquí ponemos en este eje, no sé, la correlación entre las variables, y aquí ponemos variables altas, o correlación alta, digamos 1,0 de correlación, y acá, no sé, no le voy a poner negativo, sino que cero, digamos que el valor absoluto de la correlación estamos viendo acá ya. Puede ser negativo o positivo, eso es bueno, no importa el signo, pero que haya relación. ¿Ya? Si vemos en este eje la correlación en el eje de acá, y en este vemos el caso homotópico a heterotópico, este es el lugar donde es más atractivo, ¿ya? Donde uno tiene correlaciones intermedias y casos heterotópicos. Y entre más heterotópicos, más interesante. Eso. Entonces, el formalismo completo lo van a revisar en el curso de geoestadística multivariable o en el seminario que hace el profesor Emery. Igual le puede dejar un documento Cochrane por si lo quieren leer. No es obligatorio ni mucho menos, pero puede serles de interés.